Muy buenos días, amigos, amigas de Atlético Stats. Don Javier Hermelo y yo nos juntamos en la previa del Betis en Copa del Rey y hemos decidido, bueno, realmente nos han impuesto, juntarnos hoy en la previa del Atlético de Madrid y Barcelona de semifinales de la Copa del Rey, a ver si conseguimos el mismo resultado o por lo menos las mismas sensaciones. Muy buenos días, don Carlos Javier Hermelo, el Carlos Javier Hermelo de las previas de Copa. ¿Qué tal estás? Buenos días, Marín. ¿Todo bien? Nos lo han impuesto porque aquí somos muy de cábalas. Eso es. Siempre lo hemos sido. Y de hecho, si vamos a seguir con la cábala de la previa de la eliminatoria contra el Betis, pues yo me pongo la misma sudadera y que sea lo que Dios quiera. Confiemos en eso. Efectivamente, yo me he puesto no la misma sudadera porque la tengo lavándose, pero la más similar que tenía en el armario pues, para intentar conseguir un poquito de suerte para esta noche. Hermelo, ¿eres de los que ya tiene ese nerviosismo en el cuerpo? Ayer lo hablábamos en el directo de Cristino, que ya estaba ahí tenso, tal. ¿Tú cómo vives las horas previas? Y sobre todo que la gente que nos esté viendo nos deje en comentarios cómo está a las 9 y 10 de la mañana o 9 y media cuando veáis este vídeo, si ya estáis nerviosos o no. Hombre, pues sí, lógicamente ya está, ¿no? Algo ahí en las cosquillitas en la barriga. Quizás el día de partido, hoy jueves, bastante más que ayer miércoles. Ayer lo pensaba, pero hoy por la mañana, pues es en una de las primeras cosas que por lo menos yo pensé, ¿no? Entonces sí que está ahí, ya hay nerviosismo, sobre todo ganas de que llegue el partido, porque si te soy sincero, Marín, esta semana se me hizo muy larga, muy larga después del partido del Atleti contra el Betis en Liga, y la verdad es que, bueno, deseando ya que llegue la hora del partido. Estoy ansioso. Como se hace largo siempre la espera hasta el partido, hemos decidido hacer esta previa y os voy a contar un poquito qué vamos a tratar para que apuntéis vuestro guión del vídeo y así os quedéis con nosotros un ratito y tengáis toda la información posible del duelo de esta noche en el Metropolitano. Vamos a hablar, obviamente, del Barcelona, de cómo llega, de sus bajas, del posible 11, de algunas declaraciones que voy a poner aquí un momentito para que ahora realmente las comentemos, algunas declaraciones de algún jugador del Barça que pueden encender un poquito el partido. Vamos a ver también cómo llega el Atlético de Madrid, el último ensayo de Simeone, que hay cosas curiosas como el tema de Griezmann. Vemos a ver Julián también, si se le acaba esa racha. Sorloth, que se le da muy bien el Barça. Vamos a hablar de la porra, obviamente, porque hay que hablar de la porra. Si está Javier Hermel, hay que hablar de la porra. Y vamos a hablar también, bueno, ya eso vamos a empezar con ello, que es que hoy cosas que tiene el fútbol y cosas que tienen los horarios, a la misma hora que juega el Atlético de Madrid contra el Barcelona en el Metropolitano, juega el Atlético de Madrid femenino en Champions contra el Manchester United a las 9 de la noche en Alcalá. Horrible gestión en cuanto a horarios, pero bueno, deseamos toda la suerte del mundo al bueno de José Herrera, que es el nuevo entrenador del Atlético de Madrid femenino, que se le está dando bastante bien en su inicio, y a todas las jugadoras que ojalá puedan sacar un buen resultado para luego viajar a Manchester. Hermelo, ¿te parece bien el plan de hoy? Me parece perfecto, y para añadir una cosita al tema Uh, del partido del Atlético femenino, notición que no puedas ir tú, porque desde que no vas tú el Atlético femenino gana, entonces creo que estarán contentos por ese lado. No sabía por dónde ibas a salir, pero gracias. Muchas gracias, don Javier Hermelo. Vamos a empezar con la porra, para que empecéis a calentaros un poquito de cara al partido. Ahí tenéis la porra de Atlético Stats. Recordad que entréis en nuestra página web y podéis pronosticar el resultado exacto del partido, goleadores rojiblancos y la pregunta Stats de esta semana, que es paradas de Joan García. Hermelo, tú sé que no la haces hasta el último momento, Sí, pero ¿alguna pistita para nuestra gente que nos esté sí. viendo? Y en cuanto al tema de John García, pues sobre todo Joan para darle. García, Joan Joan García, por García. favor. Para darle una pista a la gente, en el partido de Liga que ganó el Barça 3-1 en el Camp Nou, únicamente hizo una parada, pero en la Liga promedia 2,65 por partido, ¿no? Entonces, la gente, yo creo que le recomendaría entre una y tres, y esperemos que sea una o ninguna, y que el Atleti pueda marcar algún que otro golito. Yo, Javier me nos ha dado la pista de las paradas de Joan García. Yo voy a dar la pista de lo que yo voy a poner de resultado. Ayer en el directo es posible que me encendiese un poquito y me motivase en exceso y dije un 4-0. Hoy me he levantado un poquito más honesto con la realidad y voy a decir un 2-0, ¿vale? Vale, me Y gusta. Yo creo que además, tiraría por ahí sí, también. y además creo que uno de los goles va a ser, obviamente, de Ademola Lookman, porque es nuestro protegido ahora mismo. Pero el otro, y es uno de los primeros temas que nos voy a hablar en esta maravillosa previa, Alexander Sorloth. Ahí lo Mm. tienes. Sorloth le ha marcado al Barça en 6 de los 10 enfrentamientos, Real Sociedad, Villarreal y Atleti, es decir, jugando con esos tres equipos. Aunque no hizo gol en los dos últimos. Solo el Rayo, en el que ha marcado 7 en 7, le ha hecho más goles en España. ¿Confías en la figura de Alexander Sorloth después de recuperarse de ese... Madre mía, vaya Sí. cabezazo, ¿eh? U ojazo, no sé cómo llamarlo.
No sé, yo tampoco, pero confiar sí que confío. De hecho, hay una curiosidad con el tema de los goles y es que la gran mayoría fueron en Montjuic ¿Mm? y en este caso, bueno, jugamos en el Metropolitano, ¿no? Y también le marcó al Barça en el Metropolitano en el partido de la vuelta de la Liga del año pasado. Y la verdad es que además creo que va a ser un buen recurso desde el banquillo porque todo hace indicar que no saldrá de inicio y creo que Sorloth en un contexto favorable para el Atleti puede hacer mucho daño entrando en la segunda parte, con la defensa del Barça cansada y sobre todo con el recurso que supone también Sorloth en los centros laterales, que de hecho en los últimos partidos, no estos del Betis, sino los anteriores, tanto contra el Mallorca como contra el Alavés, fue importante en esa faceta. O sea, ¿tú piensas que en el partido de esta noche es mejor la posibilidad de que Sorlo salga del banquillo que de inicio, entendiendo el contexto del partido y cómo puede plantear el partido el Flick? Es complicada esta pregunta, la verdad, Lo porque, sé. bueno, hombre, creo que venía muy bien solo del tema de la lesión en el partido de Levante, pues le pausó un poquito, ¿no? De hecho, el Atleti se vio una gran versión en la Cartuja y creo que eso le perjudica un poquito, ¿no? Entonces creo que si estamos hablando de que Simeone debe tratar de conseguir un poquito de regularidad, estabilidad, creo que todo pasa por mantener el mismo esquema, pese a que haya perdido el Atleti en casa contra el Betis, ¿no? Pero creo que con lo que te va a ofrecer el Barça, que muchas veces deja muchos espacios y permite transitar, creo que puede ser más interesante el perfil de Julián o Griezmann arriba y que el de Sorloth antes. Y sobre todo con lo que comentaba, creo que es un recurso muy importante para salir desde el banquillo. Creo que es un lujo tener a un jugador como Sorloth en el banquillo y sobre todo lo incómodo que es defender a este tipo de delantero pues en el tramo final del partido. A ver, yo creo que también este debate se dinamita un poco por la situación en la que llega Sorloth. Al final, Claro. tras el golpe, tras no haber estado disponible en el último partido, en los últimos partidos, vaya, creo que eso te obliga a decir, bueno, pues poco a poco, ¿no? Vamos a ir que coja minutos, porque al final venía de muy buena forma Alexander Sorloth, pero Sí. yo, por ejemplo, si en circunstancias normales te hubiese dicho, yo casi que mejor hubiese preferido de inicio, viendo cómo venía y con la dinámica que venía bastante enrachado, pero no tiene pinta de que el bono de Alexander solo vaya a ser de la partida esta noche, porque aquí tenemos en pantalla el último ensayo que ha planteado Simeone para el partido de esta noche contra el Barcelona. Que es cierto, que lo comentábamos también ayer en el directo, que de los últimos ensayos Sí. está jugando un poquito con nosotros, porque no Es siempre luego que hace un par de cambios a última hora. Es que yo de hecho me espero algún cambio, ¿eh? No creo que este sea el 11, me extrañaría muchísimo, sobre todo por el centro del campo, ¿no? Me extraña muchísimo ver a Coque con Mendoza y Griezmann, ¿no? Y sinceramente me esperaba Baena esta noche, porque me extrañaría muchísimo que no saliese de inicio, sabiendo que, por ejemplo, en el partido de Liga fue uno de los jugadores que mejor interpretó cómo hacerle daño al Barça. De hecho, Sí. marcó el gol del 0-1, tuvo una ocasión muy clara para poner el 0-2, pero se la paró Joan García. Y la verdad es que, bueno, no sé, creo que para este tipo de partidos hace falta tener a los mejores dentro del campo. Es cierto que Baena no viene con una regularidad muy positiva, pero por ejemplo, lo que se vio el partido en la Cartuja creo que es la mejor versión de Baena, ¿no? Y me espero un guión similar dentro de lo que cabe con lo que te puede permitir el Barça, ¿no? Porque al final el Betis este fin de semana, por ejemplo, se plantó en un 5-4-1 con líneas muy juntitas sin espacio y ahí Baena pues no brilló en la segunda parte, ¿no? Pero sin embargo, cuando se generaban espacios y lo podían encontrar entre líneas, era un jugador que ponía a correr a Lookman, ponía a correr a Griezmann o a Juliano, ¿no? Y creo que eso puede ser muy interesante para esta noche. Sobre todo, y para la gente que esté viendo este vídeo y esté viendo este centro del campo del Atlético de Madrid, la sorpresa obviamente hay de Griezmann como interior, Sí, incluso de Mendoza, pero hay que tener en cuenta una cosa, que Pablo Barrios no está disponible, que Johnny Cardoso ayer no entrenó o tocó un poco de balón, pero no tiene pinta de que esté disponible a estas nada. horas, todavía no hay convocatoria, pero te diría que a un 99,9% Cardoso no irá convocado. Entonces tampoco te quedan muchas más alternativas si quieres jugar así, únicamente la de Alex Baena, que tendría mucho más sentido, pero aún así, ese Baena, Coque, Mendoza, ¿te parece con nivel suficiente o con recursos suficientes para el Barça de Flick? Que se pondrá en el centro del Claro, campo, luego lo veremos, pero con un Bernal, De Jong, por delante me de deja. Ferran, Fermín. Es que claro, es que son Sí, mucha a gente. ver, me deja dudas, ¿no? Porque creo que, bueno, el centro del campo del Barça es una de las mejores cosas que tiene, junto con la delantera, con Lamine Yamal, perdón. Y sobre todo me extraña también la aparición de Mendoza, ¿no? Creo que puede ser un poquito precipitado, pero bueno, también lo entendería desde que el Atleti, pues, quisiese ser un poquito más asociativo, ¿no? Y de hecho, uno de los cambios que me puedo esperar, Marín, y creo que sería bastante Sí. positivo, por lo menos desde mi punto de vista, es ver a Marcos Llorente en el sitio de Mendoza. Porque creo que Marcos Llorente puede interpretar muy bien cómo atacar las espaldas de los defensores del Barça. De hecho, recuerdo aquella liga en la 2021 donde Llorente fue clave
apareciendo desde atrás, desde segunda línea, y es desde la posición que más daño se le hace al Barça, ¿no? Las entradas de segunda línea son mucho más difíciles de defender, y me podría esperar por la entrada de Jiménez y desplazar a Pubil al lateral derecho, o incluso la aparición de Molina, es que no sería nada descabellado, porque Molina fue uno de los que lanzó muy bien en el Camp Nou a la espalda de la línea defensiva del Barça, ¿no? Entonces ahí ya, claro, es jugar a un poco a hacer malabares, Yo pero para bueno. mí tengo esa teoría, una teoría respecto a eso. A mí me parecía muy interesante el movimiento de adelantar a Llorente y hacerte un Baena Coque Llorente. Creo que ahí Sí. se equilibra un poquito más las cosas, porque no recordemos que Mendoza lleva 2 ratos aquí en Atlético de Madrid, lleva 2 ratos con el Elche en En primera en división. primera división, y son partidos de alto nivel. Que luego Claro, el otro día vimos ese 0-5 contra el Betis, salió muy bien. Y esto lo comentaba mucho Barrios, claro, que es el contexto ideal para debutar con el Atlético de Madrid, con tantos espacios, claro. con una goleada de por medio. Entonces, hay que matizarlo. ¿Qué pasa con Llorente? Que si te le pones en el centro del campo, te obliga a poner a Molina, por ejemplo, en el lateral derecho. Que si fuese como visitante, si fuese en el Camp Nou, me parecería un buen recurso. Pero en el Metropolitano, a mí es algo Ya. que creo que no me da mucha confianza, sobre todo para con él, porque creo que a la mínima que tenga un fallo ya se va a Sí, empezar a hay escuchar murmuros y el demás, sí. murmullo y puede ser ahí contraproducente. Esa es la primera opción. La segunda opción es poner a Pubil de lateral derecho e incorporar a Lenormand o Jiménez, a Jiménez, pero sí. que tampoco creo que sea ahora mismo el momento de forma de Jiménez, ni tampoco el momento de forma de Lenormand. Por lo tanto, es otro riesgo más ahí. Y nos pasa un poco lo mismo, y ya acabo con esta argumentación que me estoy quedando sin voz, de poner a Hansko de lateral izquierdo para parar a Lamine Yamal, porque si te fijas en ese ensayo, ese flanco izquierdo con Lukman, Griezmann Mm. y Ruggeri, Lamine Yamal debe estar en su casa haciendo TikToks súper feliz, diciendo, madre mía, ¿cómo me voy a poner? Pero claro, si pones a Hansko de lateral izquierdo, te obliga a poner a un Jiménez que no está en muy buen estado de forma, a un Lenormand que no termina de conseguir regularidad. Entonces al final dices, ¿qué hago, Hermelo? ¿Y qué No, hacemos? claro. En la teoría de la manta, ¿no? Que se te queda corta si tiras para arriba o tiras para abajo, ¿no? Eso es. Creo que haga lo que se haga, se puede encontrar un pero y el Barça te puede hacer daño en cualquiera de las facetas, ¿no? De hecho, es que me sorprende el tema del centro del campo porque sabemos que el Barça pues se desajusta mucho, o sea, se desajusta de forma positiva, se desordena mucho y tiene mucha movilidad a la hora de salir desde atrás y sobre todo cuando se planta en campo contrario, buscando las espaldas de los mediocentros, ¿no? Entonces creo que también para ajustar bien eso también hace falta un poquito de físico y creo que ese físico te lo puede aportar Marcos Llorente, porque creo que Mendoza de los tres sería el que más físico aportaría y es paradójico, ¿no? Porque al final tampoco es que sea un jugador que de primeras lo destaques por el apartado sin balón, pero sobre todo eso, el tema de que si pongas a Llorente o en este caso si tengas que meter a Jiménez o tengas que meter a Lenormand, ya te priva de una cosa que en el Camp Nou hizo mucho daño, no ser capaces de defender hacia adelante. Y creo que el Atleti, si también quiere presionar alto, es importante tener a Hansko a Pubil detrás, que sean capaces de salir de zona, ser valientes, ser Es que ahora no, contundentes y... es casi lo más seguro, Hermero. El Sí, Hansko no, Bubil eso, es algo eso, eso que no te seguro. puedes quitar, o que si los separas es un riesgo de que al Eso final seguro. no te dé el que te complemente al que quitas, te vaya a dar lo mismo que te esté dando Hansko Bubil. Es que, claro, que no lo iba a decir, también te digo, en agosto. Sí, es curioso, pero bueno, es cierto. Entonces, no sé, es que hay variantes, ¿no? Dicho, o sea, con esto que acabas de comentar, quizá la mejor opción, y es paradójico porque creo que todos sabemos la situación actual de Molina, para no tocar el Hansko Pubil habría que meter a Molina, si quieres meter a Marcos Llorente en el centro del campo. Sí, a mí ya lo te digo, lo que me preocupa es eso, esa confianza, porque al final todos sabemos, o por lo menos es mi punto de vista, no quiero generalizar, que la situación de Molina no es un tema exclusivo de fútbol, ni de rendimiento, No, ni de no. nivel. Creo que hay un tema ahí que le afecta la presión a nivel psicológico, no lo sé cómo explicarlo. Tú que eres jugador semiprofesional lo podrías explicar mejor, pero... Pero creo que en el Metropolitano, en un Metropolitano que esperemos que esté hasta los topes Sí. y animando como las grandes noches, me preocupa un poco eso. Entonces, por ir cerrando este ensayo, que veremos a ver cuántos cambios hay en el partido, Hermelo, si tuvieses una varita mágica y pudieses cambiar y descambiar y poner y no poner, ¿a quién pondrías o qué cambiarías de este 11? Y ya te hago otra pregunta, pero primero eso. Vale, creo que el principal cambio sería Baena y creo que quitaría a Griezmann, la verdad. Entonces, por tampoco tocar en exceso, me quedaría solo con ese cambio porque luego ya sería pues desajustar muchas cositas y sinceramente es el único que me espero para esta noche, ¿eh?
el cambio de Griezmann por Baena, yo te diría que O que, también. o que Sí. no sea Griezmann y que sea Mendoza, es que uno de los dos creo que se va a caer por Baena, sinceramente te lo digo. Sería Es la sensación raro, que me pero da. también es cierto que hay unas declaraciones en rueda de prensa, no sé si me da tiempo a ponerlas, yo creo que sí. Aquí vemos las declaraciones del noticiero que está totalmente actualizado. Martínez Munuera, árbitro para la semifinal de la Copa. Mal esto, ¿eh? Feo detalle de la persona que ha incluido esta noticia. No sé quién es, pero ahora ya se dice, no se dice El Martínez árbitro Munuera, se con todo el dice nombre. Juan Martín. Juan Martínez, perdón. Juan Martínez Munuera. Detallitos, Bueno, Hermelo. luego por el grupo te tendrás que pasar Sí, facturas, Marín, ya sabes que en luego eso paso eres boss facturas. of the people. Claro. Eso es, eso es. No está aquí las declaraciones, pero decía algo de Baena en relación a la Ah, bueno, energía y sí. a la fuerza. No, no las veo Sí, aquí, pero creo que sí. lo escuché en rueda de prensa lo que dijo Simeone, le preguntaron por Baena y porque, bueno, normalmente solía ser un cambio de los primeros, ¿no? Y bueno, le preguntaron cuáles eran los motivos. Y Simeone contestó que muchas veces eran decisión técnica, pero que otras veces también Simeone considera que Baena ya lo ha dado todo, ¿no? Y en el momento en el que un jugador lo da todo, pues necesita ser cambiado y muchas veces pues pasa en el 55-60 y en el 65-70, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto Simeone no se mojó mucho y valoró que, bueno, muchas veces es decisión técnica, otras veces cambio tácticos o cambios que él considera que le vendrán bien al equipo por lo enérgico, porque consideraba que Baena se quedaba, pues eso, sin gasolina. Pues ahí vemos las declaraciones de Simeone. No conozco otro camino de llegar a la final que insistiendo, obviamente. También recordemos, por si hay gente que no lo ha podido ver, ayer se jugó la otra semifinal, la ida, Athletic Club Real Sociedad, 0-1, ¿no? Si no me equivoco. Correcto, sí. Eh, Recital de la Real, ¿eh? sí, y además con una especie como de penalti ahí con mucha polémica, ¿no? Una mano, ¿no? Si no recuerdo. Hubo dos polémicas de penalti a favor de la Real que no se pitaron. O sea que podía haber sido fácilmente. Un 0-3. Y además la Real que se enfrenta este fin de semana, si no recuerdo mal también, ante el Real Madrid Correcto. en Liga. Así que tiene una semana interesante. Ahí también veis las declaraciones de Flick. El Atleti es un equipo fantástico. El partido copero contra el Betis fue impresionante. Así que ya que estamos por aquí, Hermelo, voy a hacer un breve paréntesis en el ensayo. Ahora volvemos ahí a hacer un par de preguntas. Pero quiero ponerte esto en pantalla. Araujo. Araujo, gasolina para el vestuario del Atlético de Madrid. El central dijo que Julián debe jugar en el Barça porque los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Eh, a ver cómo decimos esto. Araujo, A ver, porque si a lo mejor los mejores tienen que jugar en el Barça, lo mismo tenías que haber hecho las ya. maletas hace un tiempo. Sí. Pero bueno, A ver, la Hermelo. verdad que bueno, pues la verdad que da un poquito de pereza este tema, sobre todo pues que la verdad es que el tema del Barça Julián ya cansa un poquito y sobre todo, bueno, creo que son palabras que las hará quizá para desestabilizar un poquito, pero todos sabemos que Julián no está pasando por su mejor momento y eso es más que obvio, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que este tipo bueno, declaraciones pueden ser positivas en clave Atleti, ¿no? Que el vestuario pues se lo tome a modo personal y quieran darle pues ese toquecito y por la noche salgan con un extra de motivación pues para callarle un poquito la boca, ¿no? Y esto pasa en el fútbol desde siempre, ¿eh, Marín? Pasa tanto en el fútbol profesional. Es que de hecho, recuerdo el año pasado cuando se jugó la Champions contra el Real Madrid, que Simeone hizo unas declaraciones previas que le preguntaban por el 11 del Madrid y dijo, bueno, me espero que Brahim no sea suplente. Eso es. Brahim salió titular, marcó gol y fue junto a Simeone y Sí, sí, le sí. dijo, Sí, habla sí, ahora. Bueno, sí, ¿qué sí. dices tú? Vaya tontería porque no lo hizo a modo personal, pero los jugadores eso sí que se lo toman también a pecho y muchas veces es un extra que les facilita un poquito de motivación. Para ti es un extra de motivación como jugador del Andratx. Si viene alguien de el Atlético Baleares y es Sí, Atlético Baleares, ¿no? Se dice así. sí, 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 Si sí. en la semana previa dice, a mí es que Hermelo no me parece que tenga que rendimiento para jugar, nivel para jugar en el Andratx, tendría que estar haciendo más Sí, vídeos por ahí con la supuesto. gente del Atlético. O sea, te enciendes, ¿no? Te calientas. Me enciende, aunque sea un factazo, me enciende, ¿no? Me enciende y de hecho, es más, Marín, tengo vivido alguna situación, no voy a decir el equipo ni nada, pero de unas declaraciones de un entrenador en contra del equipo donde jugamos nosotros y llegamos al vestuario el día del partido y estaban puestas en el vestuario pegadas las declaraciones O sea, del eso se entrenador hace, contra. ¿no? Sí, Eso que siempre se se dice, hace, es se hace. empapelar el vestuario con... Sí, Se sí, se dice, ¿no? hizo. Yo lo viví una vez y nos quedamos todos así. ¿Y Al final es un extra. cómo quedó el partido? Pues creo que ganamos. Bueno, Creo que ganamos también. Sí, 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 sí. está bien, por lo menos que os llevaste la victoria. Nos olvidamos de Araujo porque, bueno, a mí todo lo que sea motivación extra para el equipo me viene bien. Luego cada uno debería, yo siempre lo digo, tiene que ser consecuente sobre lo que dice, con lo que hace o Claro, con tu rendimiento, pero bueno, siempre. cada cual que barra su parcelita. Solo una cosita más del ensayo y terminamos, que esta pregunta le gusta también hacerla mucho a Barrios. ¿Qué jugador piensas que va a ser diferencial o qué jugador piensas que tiene que ser clave esta noche para que el Atlético de Madrid saque un buen resultado en el Metropolitano?
Es difícil decir uno, Marín. Si me dejas decirte dos, No, lo que tú te lo quieras, nada, sí, agradezco. no pasa nada. Voy a decir Marc Pubil, porque no lo hemos tenido en el partido este fin de semana contra el Betis y creo que lo hemos echado mucho en falta en todas las facetas, tanto en la defensiva como sobre todo en la salida de balón. Y creo que con lo que comentaba antes, de ser valiente, de salir a defender hacia adelante, de ajustar bien a la presión, creo que Pubil va a ser clave e incluso para corregir muchas veces a la espalda de la defensa del Atleti. Creo que a día de hoy estamos ante uno de los mejores centrales del panorama nacional y europeo. Y por otro lado, me encantaría, esto ya me lo tomo a título personal, que uno de los jugadores que sea más importante sea Julián, porque lo comentaba recientemente en los directos y en los vídeos de esta semana, el Atleti necesita a Julián, Julián necesita del Atleti, y lo mejor de todo, Marín, es que el fútbol, tras este periodo de ostracismo, ¿se dice? ¿Está bien dicho? Muy bien, Muy Javier dicho, Melo. Sí, muy este dicho, sí. periodo de ostracismo, Julián y el fútbol pues van a tener una oportunidad de reengancharse a la temporada del Atleti, ¿no? Tiene una oportunidad buenísima contra el Barça para demostrar que pese al mal momento puede salir de esta situación y sobre todo con lo que viene, ¿no? Con el devenir de la temporada, las eliminatorias de Champions contra el Brujas y demás, ¿no? Entonces creo que sería pues muy importante que esta noche haga un gran partido Julián. Yo te cojo el guante de hacer dos nombres. Creo que Lukman tiene que ser fundamental, como fue en el partido Sí. de Copa. Es un jugador que ha demostrado que tiene cosas diferentes al resto del equipo y una energía y una pasión por desborde, por regate, por desmarque, por todo. Que a mí el partido del Betis de verdad todavía lo tengo grabado en mis retinas rojas que tengo. Pero te cojo el guante de lo de Julián Álvarez. Ayer lo comentábamos también que creo que el Atlético de Madrid ya está para este tipo de partidos. En esta Sí. temporada, el Atlético de Madrid tiene que poner todos los huevos, ¿no?, en la cesta de la Copa, en la cesta de la Champions, porque yo creo que incluso ellos, de una forma inconsciente, la Liga ya no tienen Hombre, ese ritmo de intensidad. Obviamente, a 13 puntos del tampoco hay que Barça. hacer un máster. La Champions, pues bueno, quedarás tercero, quedarás cuarto, pero creo que todos los huevos van a la Copa y todos los huevos van a la Champions. Entonces, obviamente espero la mejor versión del Atlético de Madrid y yo siempre lo digo, para ganar a un Barça o para ganar a un Real Madrid o para ganar a potencias europeas, necesitas que todo el bloque haga un partido, si no es sobresaliente, de notable para arriba. Entonces, no nos sirve de nada que esta noche haga un partido muy bueno Muso, haga un partido muy bueno Llorente, Pubil, Hansko, Ruggeri, un partido muy bueno Mendoza, Griezmann, Coque, un partido muy bueno Lukman, Juliano. Si Julián, que es la referencia de arriba, si es la estrella del equipo, porque se nos está olvidando, y a mí el primero, que realmente Julián sí que está a años luz en su momento de forma bueno, a años luz del resto, lo necesitamos. Es que lo es así. Es que podemos hacer muy buen partido, pero si Julián no tiene esa chispa de coger un balón en tres cuartos, avanzar, pegarla y meterle un gol a Joan García y que no pueda pararlo, o que se atreva a hacer cosas, no nos va a dar, no nos va a dar. Ya. O sea, es que es así. Entonces necesitamos, yo siempre recojo las declaraciones de Coque que dijo en su día de que Julián estará en los partidos importantes. Pues bueno, pues es que ya han pasado bastantes partidos importantes, pero el de esta noche tiene una nueva oportunidad. A mí lo que ha pasado antes del 12 de febrero me da igual, pero creo que necesitamos al mejor Julián si Sí. queremos realmente optar a eliminar a doble partido a un Barça que está en un estado de forma, pues bueno, que asusta un poquito, ¿no? Asusta un poquito. ¿Me Sí. compras este discurso bonito y speech Sí, que he hecho? sin duda, te lo compro, suscribo todas tus palabras y Qué creo que bonito. es importante. Una noche como la de hoy es para jugadores como Julián. Entonces, creo que abrazamos el optimismo que tanto tú como yo pues defendemos con Julián y ojalá que así sea. Veremos a ver. Breve recordatorio de la porra, chicos. Recordad que luego, cuando acabéis el vídeo, os vais a Atlético Stats, a la web y ponéis pronosticando el resultado exacto del partido, los goleadores rojiblancos y las paradas que va a hacer Joan García. Yo he dicho 2-0, gol de Ademola Lookman y gol de Sorlot. Claro, pero te acabo de soltar el discurso de Julián y te estoy diciendo que no va a marcar gol. Yo lo voy a meter en mi porra. Vale, voy a cambiar. Lookman, Julián. Lukman, Vale, Julián, venga. ¿vale? Y me gustaría no acabar este maravillosa previa con mi buen amigo don Javier Hermelo, TikToker de confianza, por si no lo sabíais, hablando un pelín del Barça. Hermelo, que lleva con muchas bajas, ahí vemos lo de Gabri, o sea, lo de Gabri, sí, lo de Gabri, buen día, lo de Gavi, lo de Pedri, lo de Rashford, lo de Rafinha, que Duda hasta parece última hora. que parece que no, y el posible 11 que te lo leo por si hay gente también que lo está Sí. viendo pequeñito, Joan García en portería, Koundé, Cubarsí, Eric García, Valde en defensa, Bernal de Jong por delante, Fermín ahí media punteando, Daniel Olmo izquierda, Lamine derecha y Ferran Torres en la punta de ataque. A mí Ferran Torres es el que más miedo me da. Hermelo, cuéntanos cómo llega el Barça y qué cositas nos puedes contar de ellos.
Bueno, el Barça la verdad que llega en un momento ideal, ¿no? Creo que en lo que viene siendo la Copa del Rey, pues tuvo un camino bastante asequible. La única eliminatoria que jugó previa a las semifinales fue contra el Albacete, que eliminó al Real Madrid, y en Liga va, pues va con la flechita para arriba. Yo, de hecho, este fin de semana me vi el Barça-Mallorca, que ganó 3-0, y sinceramente el Mallorca le puso las cosas complicadas en la primera parte y le pudo hacer daño con el 0-0. De hecho, el Mallorca tiene 30 minutos muy buenos y tiene dos, tres ocasiones claras, pues sobre todo en una de las cosas que más conocemos del Barça, ¿no? El daño que se le hace a la espalda de su línea defensiva, que sabemos que arriesgan muchísimo ahí. Y sobre todo, creo que una de las cosas que tiene que tener el Atleti en cuenta es que el Barça también comete errores tanto en salida como en campo contrario, a la hora de jugar el balón, ¿no? Entonces el Atleti, si es capaz de transitar esta noche y enlazar dos, tres pases buenos tras robar, creo que pueden hacer mucho daño, ¿no? Y sobre todo de este Barça, lo comentabas, Ferran está en un buen momento. Creo que hay mucho meme con Ferran, ¿no? Creo Sí. que ahora menos, pero sobre todo es un jugador que cuando está dentro del área suele ser muy, muy eficaz. Y sobre todo, bueno, a mí lo que más miedo me da del Barça es la generación que hacen en el centro del campo, ¿no? La movilidad que tienen interior, lo rápido que mueven la pelota y que es un equipo que te pone el anzuelo. Y si tú picas en ese anzuelo, ahí estás muerto porque te hacen daño. Si no, el Atleti, si no está muy fino a la hora de defender este tipo de situaciones, pues le va a hacer daño. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en Liga, ¿no? Recuerdo ese 1-1 que marca Rafinha a la espalda de la línea defensiva del Atleti, cuando el Atleti no ajustó bien. Mm. Bueno, pues quién saltar, quién no, a la hora de la movilidad del Barça. Y sobre todo es un equipo de autor, de Flick, ¿no? No sé, es que poco podemos añadir del Barça que la gente no sepa, ¿no? Un equipo que juega muy bien desde atrás, un equipo que combina de maravilla, que lógicamente tiene sus defectos, como comentábamos, pero que una vez llega a tres cuartos es letal. Y lógicamente tiene un nombre ahí que todos conocemos, que es Lamine Yamal, que es cierto que últimamente se le está defendiendo mejor porque hay dos o tres jugadores de cada equipo que van a hacerle las ayudas al Sí, lateral. pero eso te genera Y espacios en otro lado, claro. efectivamente, si Lamine es capaz de salir de esa situación y girar, que normalmente en el otro lado encuentra a Rafinha o a Rashford, pues claro, si te encaran Rafinha o Rashford o tienen posibilidad de hacer gol, pues es clarividente que te van a vacunar. Creo que lo que sí es clarividente es que necesitas hacer un muy buen partido Sí, en todas las líneas, en cada detalle, si no quieres que el Barça te haga daño, en circunstancias normales. Es decir, si el Barça está a un nivel muy alto esta noche, tienes que hacer un partido casi perfecto. Si el Barça está a un nivel notable, tienes que hacer un partido casi perfecto. Y si está un Barça bien, tienes que hacer un partido notable si quieres sacar algo, casi algo positivo. perfecto Eso igualmente. es que son muchas variantes las que tienen, muchas diferentes Sí, perfiles, muchos diferentes recursos. Ahí vemos cómo está Fermín como por delante de Johnny Bernal. Comentaba antes Hermelo la posibilidad de que a lo mejor Fermín cayese más a banda izquierda, Hermelo y Dani sí, Dani Olmo Olmo de media estuviese en punta, esa sí. posición. Veremos también Fermín. No sé, tiene muchas variantes, tiene muchos jugadores en muy buen estado de forma y veremos a ver qué nos encontramos esta noche en el Sí, Metropolitano. de hecho, creo que una de las cosas más importantes en clave Atleti es que si el Barça te acaba marcando gol, que lo haga por méritos propios, no por un error grosero del Atleti, que muchas veces hacemos aquí alusiones a que no te tires un tiro en el pie, ¿sabes? O sea, que no hayan regalitos. Eso Luego, es. Marín, si puedes editar esto porque me acabo Sí, de sí, trabar. no te preocupes. Solo tengo que entrar a Eh, trabajar en 21 minutos, no Sí, te nada, preocupes. No, perfecto. no, no. Entonces, que no haya regalos por parte del Atleti y que si el Barça te marca gol, que sea por méritos propios. Pues, don Javier Hermelo, hasta aquí la previa del Atlético de Madrid Barcelona de esta noche, del semifinales de Copa del Rey, que creo que todavía no somos muy conscientes de que el Atlético de Madrid está a 3 partidos de ganar una copa, ganar un trofeo. Y que es lo que decía antes, y refuerzo ese mensaje: el Atlético de Madrid de esta temporada, de la 25-26, está hecho, o se ha configurado, o se ha quedado para ese tipo de partidos. Así que no pasa nada, o hay que olvidar todo lo que hay detrás, o todo lo que ha pasado antes, el partido del Betis de Liga, la mala racha en Liga, los problemas, los fichajes que no han llegado, los fichajes que han llegado, la salida. Hay que olvidar todo porque el Atlético de Madrid está para este partido. Y creo que es fundamental hoy en el Metropolitano, sabiendo que la vuelta no es en casa, sacar un muy buen resultado y seguir con la ilusión que creo que falta nos hace de que no nos roben ni el mes de febrero, ni el mes de marzo, ni el mes de abril. Así que confiemos en Ojalá. ello. Don Javier Hermelo, un último mensaje a todos los aficionados rojiblancos que nos están viendo y necesitan tu inspiración para ponerse la camiseta rojiblanca en el día de hoy y animar a su equipo.
Hombre, poco se puede añadir, Marín. Creo que todos sabemos de la importancia del partido de hoy, de lo bonito que sería el pase a una final y creo que la primera piedra es hoy, ¿no? Y sentirse orgulloso del Atleti, ¿no? Que creo que esta temporada no estamos tan ilusionados como la anterior y creo que no hay nada más bonito que poder disfrutar de una buena noche pues con nuestra gente, con nuestros amigos, en el estadio, desde casa, como sea, pero siempre con la camiseta del Atleti, es así, es lo más importante. Pues con este emotivo final, os deseamos que paséis un feliz día. Os insistimos en que a las 4 de la tarde estaremos en directo comentando más detalles del partido y que gane esta noche el Atlético de Madrid y que disfrutemos y que nos sintamos aún más orgullosos de ser del Atlético de Madrid. Buenos días, Hermelo. Pasa buen día. Chao, chao. Igualmente, amigo, chao, chao.